Hola, hola, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Voy a comenzar a proyectar lo que es la presentación que se ha preparado para, para el día de ahora. Si nos fijamos en la hora, ahorita es exactamente la 1:16. Hemos esperado 16 minutos para ver si alguno de los compañeros se incorporaba a lo que es la tutoría de este día, ¿no? Que estaba programada para la 1 en punto. Para efectos de tiempo y para dar cumplimiento a lo que se nos pide y poder dejar grabada la presentación, dado que no hay estudiantes presentes, vamos a iniciar lo que es la grabación, ¿no? Exactamente a la 1:17, exactamente ahorita. Eh, Como les mencionaba, estoy proyectando lo que es la presentación de la tutoría número 5, correspondiente a la tutoría número 5. No sé por qué no me está cargando en pantalla completa. Bien, ahora sí. Como les mencionaba, es la tutoría correspondiente número 5 a la asignatura Investigación en Educación Matemática número 2 de la carrera Licenciatura en Enseñanza de la Matemática. Mi nombre es Johnny Osvaldo Gómez Torres, soy el tutor encargado del grupo virtual 3 de la modalidad a distancia, ¿no? El coordinador de la asignatura, el coordinador de cátedra es licenciado Wilner Edenilson Vázquez Hernández, de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador, ¿no? El día de ahora es sábado 19 de octubre del 2019. Eh, Antes de pasar a lo que es la agenda, teníamos acá una pequeña reflexión. Bueno, vamos a dar la agenda primero, después eh, la reflexión que se había preparado. Saludo y bienvenida, pues creo que esa parte ya la hicimos, ¿no? Ya leímos las generalidades, tenemos una serie de recordatorios, tenemos un pequeño sondeo de lectura que debido a que no hay estudiantes presentes en la tutoría, tal vez en el transcurso de esta se agregue algún que haya tenido algún inconveniente. Este sondeo de lectura va a quedar únicamente planteado para que usted cuando revise la grabación pueda pausarlo y pueda dar respuesta en base a lo que usted ha leído el material, ¿no? Recordemos que todo el material que hemos estado trabajando está extraído del libro base. En esta sección o en esta tutoría vamos a trabajar con lo que es el capítulo 5 y el capítulo 7. Entonces, en base a esos capítulos está planteado lo que es el sondeo de lectura. Luego tenemos lo que es la propuesta, que es la agenda propuesta a desarrollar. Y por último tenemos lo que es un cierre. Entre los recordatorios, bueno, aquí agregué uno para mí, ¿no? Para que ustedes lo sepan también, que nos piden de favor revisar lo que es los instrumentos que enviaron de recolección de datos, ¿no? Para verificar que estos estén de forma correcta, si no enviarles las correcciones. En este punto yo aún no lo reviso, espero hacerlo hoy por la tarde al finalizar la tutoría o si no el día de mañana más tardar. Estamos hablando que desde ahora es 19, se los estaré enviando a más tardar el 20, ¿no? Ya porque algunos están realizando lo que son sus trabajos de investigación en las sedes, ¿no? Entonces, aquí nos dicen de que el 26 de octubre ustedes tienen que ir a las sedes, ¿no? Por algunas tutorías presenciales. Entonces, para algunos va a ser el único momento en el que van a poder pasar su instrumento de recolección de datos, ¿no? Entonces, para ayudarles con eso y que les quede un margen para que puedan eh, hacer las correcciones que se les señalen, se estará enviando más tardar el día de mañana, ¿no? Ese es uno de los recordatorios que básicamente es para mí y para que ustedes conozcan lo que se nos ha solicitado y que se les va a dar cumplimiento. Luego dice dar el aviso de que en plataforma está a disposición las indicaciones para el análisis de los datos. En este caso, aquí dice que para eso es necesario realizar una tutoría de repaso. Lo coloqué acá para que con la participación de ustedes definiéramos qué día, ya que tenemos los días miércoles y viernes designados para esto, ¿no? Pero no sé cómo estarán ustedes esos días. Podríamos realizarlo otro día, pero eso me tendrían ustedes que escribir o decirme qué día se les facilita. Si no, tomamos una de esas 2 horas, ¿no? Ya sea el día miércoles o el día viernes para hacer esta tutoría de repaso para ver las indicaciones de la recolección de datos, ¿no? Como no hay presencia de ustedes, no lo vamos a hacer en este momento.
De ahí tenemos recordar que los días para realizar consultas y tutorías de repaso entre semanas para solventar dudas, en el momento son los días miércoles y viernes, que es lo que les mencionaba, de 7 a 8, ¿no? Así lo establecimos desde la primera tutoría. En este caso, quizás, más que todo, recordarles, ¿verdad? Que no necesariamente ustedes, si tienen alguna duda, van a preguntarlo esos días, no pueden hacerlo cualquier otro día de la semana. Yo estoy revisando lo que es mi correo institucional y la plataforma para poder solventar cualquier duda que pueda surgir en algún día determinado, no, no necesariamente sean estos. Estos solo son para dar ya lo que sea una tutoría de repaso o para respuestas en el momento que usted me escribe de 7 a 8, miércoles y viernes, y yo le voy a dar respuesta en el instante, ¿no? Ya que esos días a esa hora yo estoy pendiente de mi correo institucional y de la plataforma. También dice recordar que pueden observar la grabación de la tutoría en la pestaña tutorías virtuales en plataforma y hacer conciencia que deben de realizar todas las lecturas que se le han publicado en la plataforma, ¿no? Es decir, ir leyendo todos los materiales que se van presentando, ¿no? Por cada una de las unidades que se va aperturando hay que ir realizando las respectivas lecturas, ¿no? Por lo general, ahí lo que están planteados son los capítulos del libro base. Si usted no ha prestado lo que es el libro base, pues puede descargarla en formato digital, ¿no? Ahí está. Y si no lo ha podido descargar, pues también me puede escribir y yo con gusto se lo envío, para que no tengamos ningún inconveniente en eso a la hora de realizar la lectura, ¿no? Esos son los recordatorios. Vamos a pasar ahora a lo que es una pequeña reflexión que quería que comentáramos esperando que se conectaran, ¿no? Dice acá, la experiencia es algo maravilloso. Nos permite reconocer un error cada vez que volvemos a cometerlo, ¿no? Es bastante curioso cómo a veces utilizamos la experiencia, ¿no? Que vamos adquiriéndola a veces sin saberlo. A medida vamos ejerciendo o vamos la vida así en sí misma, teniendo experiencias ya sean positivas o negativas, vamos aprendiendo, ¿no? Y en el caso en que las experiencias son negativas mediante errores, reconocemos ese error cuando lo volvemos a cometer, ¿no? A veces podemos evitarlo, a veces no. Entonces, esta era una pequeña reflexión para que no tomemos tal vez a mal algunas observaciones que se hagan. A veces en los trabajos uno les escribe o les pregunta algo porque no logro dimensionar lo que ustedes tratan de establecer con el texto, ¿no? O a veces no está de forma explícita, ¿no? O de forma clara. Entonces yo trato de escribirles algunas preguntas ahí para que ustedes, si lo tienen claro, pues me lo digan y no hay ningún problema, no se continúa tal y cual está ahí. Porque recuerden que ustedes han hecho lo que es la revisión literaria más a fondo sobre el tema en cuestión que están desarrollando y yo únicamente voy leyendo las partes que ustedes van colocando ahí. Y yo me trato de orientar en base a esa lectura que yo realizo de los avances que van enviando, ¿no? Entonces a algunos yo les escribo algunas preguntas ahí y esto no es con el afán de molestarlos ni mucho menos, ¿no? Sino solo para que ustedes tengan la base de qué se está haciendo y para dónde van, ¿no? Que tengan esa claridad. Y también, ¿verdad? Esto es aplicable a todos los entornos de la vida. Entonces, por eso se colocó acá esta pequeña reflexión. Esperaba que me dieran sus opiniones, pero como no hay participación, no se puede, ¿no? Pero si ustedes al ver la presentación tienen algún comentario o algo, pues es bienvenido. Me lo pueden escribir, ya sea el correo institucional o la plataforma, y podemos comentar eso también, ¿no? Así como cualquier otro contenido que está propuesto ahí, ¿no? No necesariamente vamos a hablar de algo académico, ¿no? Estos puntos a veces son bastante importantes también. Bien, el sondeo de lectura que se había propuesto consta de lo que son 3 preguntas. En ese caso, ustedes las leen, si quieren pausen el video y intenten responderlas, ¿no? Cuando están revisándolo, ¿no? Intenten responderlas para que vean así que tanto hemos comprendido de las lecturas que se han ido desarrollando, ¿no? La primera pregunta dice, ¿una investigación puede tener más de un alcance? Es decir, debe tener exactamente un alcance o puede tener más de uno. Esa es la primera interrogante que quedará planteada, ¿no? Para que ustedes puedan dar respuesta, si así lo desean. La segunda, ¿para qué se utiliza el diseño de la investigación? Es decir, ¿cuál es la utilidad en realidad del diseño de la investigación o qué es el diseño de investigación? Es la segunda pregunta que estamos planteando acá. Y por último, la tercera pregunta
En el proceso cuantitativo contamos con dos tipos de diseños. Estamos hablando de diseños de investigación, ¿no? ¿Cuáles son estos diseños? Solo mencionar cuáles son. No, no se les está preguntando ni en qué consisten. Únicamente mencionar es este y este no. Obviamente estas respuestas están inmersas dentro de lo que es la tutoría en el caso de que no se haya desarrollado lo que es la lectura del material previo a la tutoría o que nos recuerden. Así que ahí lo vamos a ir mencionando a medida que vayamos avanzando. Si gustan responder las preguntas, pues pueden pausar el video ahorita antes de que continuemos. Bien, pasamos ahora a lo que es la propuesta. En este caso, como les mencioné al inicio, consta de dos capítulos, capítulo 5 y capítulo 7. En este caso, bueno, creí que alguien había ingresado, pero no. Bueno, volviendo acá, vamos a comenzar con lo que es el capítulo 5. El capítulo 5 comienza preguntándonos qué alcances puede tener el procedimiento, perdón, el proceso de investigación cuantitativa. En este caso vamos a definir 4 tipos de alcance, que son exploratorio, correlacional, descriptivo y explicativo. ¿No? Esos son los tipos de alcance que puede tener una investigación de tipo cuantitativa. Ahora bien, la primera pregunta del sondeo de lectura era cuántos puede tener, ¿no? Cuántos alcances vamos a ver ahorita. Dice, si hemos decidido, bueno, decidido una vez que se ha hecho la revisión de la literatura que nuestra investigación vale la pena y que debemos realizarla, el siguiente paso consiste en visualizar el alcance que tendrá esta investigación, ¿no? Tal como comentamos en la edición anterior de este libro, no se debe considerar los alcances como tipos de investigación, es decir, un alcance no es un tipo de investigación, ¿no? Sino que es únicamente qué es lo que buscamos con esta investigación, ¿no? Ya que más que ser una clasificación, constituye un continuo de causalidad, ¿no? Que puede tener un estudio, como se muestra en las figuras 5.1. Y aquí vemos los diferentes tipos, ¿no? Que puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Ya en la tutoría anterior ya vimos eh, los tipos de alcance correlacionales, ¿no? Hay una diversidad de tipos que son correlacionales, algunos son causa-efecto, donde podemos identificar variable dependiente y variable independiente, o otros que solo se establece si hay o no relación entre dos variables, ¿no? Entonces, esto ya lo conocemos un poquito. Vamos entonces a pasar a cómo se ligan cada uno de estos. Los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y por lo común anteceden a las investigaciones con alcances descriptivos. Es decir, que en este caso una investigación descriptiva que tenga un alcance descriptivo primero pasa por la fase exploratoria. Es decir, que una investigación puede tener más de un alcance, ¿no? En este caso sería exploratorio descriptiva, ¿no? ¿Sí? Vamos viendo que la respuesta en la primera pregunta viene siendo que sí, efectivamente, pueden tener más de un alcance. En algunas investigaciones, por lo general, tienen 2, 3 o incluso pueden tener los 4 alcances, ¿no? Correlacionales o explicativos. Dice, los estudios descriptivos son por lo general la base de las investigaciones correlacionales, las cuales a su vez proporcionan información para llevar a cabo estudios explicativos que generan un sentido de entendimiento y son altamente estructurados. Bien, si nos vamos a eso, los estudios exploratorios o los alcances exploratorios anteceden a los 3 tipos de alcances, ¿no? Es decir, primero se desarrolla lo que es una investigación exploratoria, luego podemos hacer lo que es una investigación descriptiva, luego podemos pasar a lo que es una investigación con alcance correlacional y luego podemos pasar a lo que es una investigación de tipo explicativa. ¿Cómo así? Una vez que nosotros tenemos la información de la investigación exploratoria, podemos describir el fenómeno, ¿no? Luego pasamos a lo que es la correlación entre variables, es decir, si tienen relación y qué tipo de relación tienen, si es causa-efecto o qué otro tipo de relación tenemos, ¿no? Y mediante los resultados de esta investigación correlacional, al tener los resultados, si están relacionados, si no están relacionados, o cómo se relacionan, si es causa-efecto, podemos explicar el fenómeno, ¿no? Si se fijan, es como una cadena. En este sentido, vemos que efectivamente
Cada investigación puede tener más de un alcance. Las investigaciones que se realizan en un campo de conocimiento específico pueden incluir diferentes alcances en las distintas etapas de su desarrollo. Es posible que una investigación se inicie como exploratoria, después puede ser descriptiva y correlacional y terminar como una explicativa, ¿no? Que es lo que les mencionaba anteriormente. Puede ir creciendo. Puede iniciar únicamente como una investigación exploratoria, pero la información que va surgiendo pasa a ser descriptiva y correlacional y al final terminamos explicando el fenómeno. Ahora bien, ¿cuáles son los alcances exploratorios? Es decir, vamos a definir cada uno de estos alcances. Cada alcance tiene un propósito y un valor, excepto el correlacional, que aparte de esos dos, tiene dos más que ya los vamos a revisar. En este caso, el propósito del alcance exploratorio dice que se realizan cuando el objetivo, perdón, es examinar un tema o un problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, es para explorar, digamos, el terreno. Como su nombre lo indica, lo que busca es explorar el fenómeno, ¿no? Porque se tiene poca información o no se tiene información de el fenómeno estudiado. En este caso, imaginémonos una nueva enfermedad. Queremos, por ejemplo, cuando surgió el H1N1, que era un nuevo tipo de gripe, podemos realizar un estudio exploratorio. ¿Por qué? Porque no se conocía esta enfermedad como tal antes y no hay antecedentes de esa, ¿no? Entonces, ahí en un momento específico, la unidad de salud puede haber realizado un estudio exploratorio sobre esta enfermedad. Tal sería el caso de investigaciones que pretendan analizar fenómenos desconocidos o novedosos. Bueno, yo el ejemplo que les ponía ahí era de una nueva enfermedad, ¿no? Pero puede ser otra clase de fenómenos, ¿no? Que vayan surgiendo. El valor que tiene este alcance, dicen los estudios exploratorios, sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, es decir, fenómenos nuevos, obteniendo información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa respecto de un contexto particular, es decir, en el contexto específico en que se dé. Por ejemplo, algún fenómeno natural que ocurra, puede ser un terremoto o algo, ¿no? En el momento en que ocurre, se desarrolla lo que es una investigación de tipo exploratorio para ver cómo afectó a algunas comunidades o no dicho fenómeno, ¿no? Puede ser una posibilidad. Investigar nuevos problemas, identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras o sugerir afirmaciones y postulados, ¿no? En este caso, si nos fijamos, el valor del alcance exploratorio básicamente es explorar, ¿no? Nuevos problemas o nuevos fenómenos que van surgiendo de los que se conoce poco. Ahora bien, esta clase de estudios son comunes en la investigación, sobre todo en situaciones donde existe poca información. Tal fue el caso de las primeras investigaciones de Sigmund Freud, surgidas de la idea de que los problemas de histeria se relacionan con las dificultades sexuales. Del mismo modo, los estudios pioneros del SIDA, los experimentos iniciales de Iván Pavlov sobre los reflejos condicionados y las inhibiciones, etcétera. En este caso, si nos fijamos, los ejemplos que nos muestra abajo son de cosas que surgieron. Por ejemplo, la enfermedad del SIDA, ¿no? Cuando surgió, era algo novedoso y se tuvo que haber hecho algún estudio exploratorio para ver qué afectaba, cómo afectaba el cuerpo humano, cómo se desarrollaba la enfermedad y todos estos factores que vinieron a ser analizados, ¿no? Hasta después que ya se tiene este estudio exploratorio, ya se puede decir, ¿no? Por ejemplo, si tiene o no tiene cura, de qué forma es el contagio y todos estos datos informativos que al final se nos revelan, ¿no? Cuando no se conoce nada es bastante difícil y lo más práctico es realizar un estudio de tipo exploratorio. Ahora bien, una vez visto lo del alcance exploratorio, pasamos a lo que es el alcance descriptivo. En el propósito dice que con frecuencia la meta del investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos, esto es, detallar cómo son y se manifiestan estos estudios, es decir, una vez que se desarrolla el estudio exploratorio y se tiene la información, podemos describir este nuevo fenómeno, ¿no? Y detallar cómo ocurre y cómo se manifiesta todos sus factores, ¿no? Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de las personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta
a un análisis, ¿no? Es decir, que lo que busca en realidad es poder describir todos estos factores que están inmersos en el fenómeno como tal, ¿no? Su valor, así como los estudios exploratorios sirven para fundamentar, fundamentalmente, para describir y prefigurar, los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. En este caso, su valor prácticamente, como es descriptivo, es mostrar las características, ¿no?, que tiene este fenómeno y todas las dimensiones que puede tener el fenómeno como tal. Cómo sucede, cómo afecta a las comunidades o en el contexto específico en el que se desarrolla, ¿no? En esta clase de estudios, el investigador debe ser capaz de definir o al menos de visualizar qué se medirá, es decir, qué es lo que estamos midiendo, qué conceptos, variables, componentes, etcétera, se están midiendo y cómo se van a medir. Y sobre qué o quiénes se recolectarán los datos, personas, grupos, comunidades, objetos, animales, hechos, etcétera, ¿no? Es decir, hay que tener, para el valor, tener que claridad qué es lo que se medirá, porque yo no puedo ir y describir algo sin tener información sobre ese algo, como ocurre. Por ejemplo, la tasa de mortalidad de cierta enfermedad es un dato que me ayuda a describir qué tan mortal es o no la enfermedad, ¿no? Una forma de medirla es esa, cuántos mueren de X enfermedad, ¿no? Es una forma de poder describir, tener las variables debidamente medidas, ¿no? Luego tenemos lo que es el alcance correlacional. Como les mencionaba, este no solo tiene un propósito y un valor, este tiene también una utilidad y tiene un riesgo, ¿ya? Cuando hablamos de correlación, estamos hablando si hay o no relación entre dos o más variables. En este caso, la relación puede ser causa-efecto o puede ser únicamente que sí tienen o no tienen relación, ¿ya? Pero no son variable dependiente y variable independiente. Esto ya lo vimos en la tutoría anterior, ¿no? Los estudios de tipo correlacional. En este caso, los alcances correlacionales tienen el siguiente propósito. Este tipo de estudios tienen como finalidad conocer la relación o grado de oscilación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. ¿Ya? Es decir, cómo se relacionan dos o más conceptos o variables en un contexto particular, ¿no? Los estudios correlacionales, al evaluar el grado de asociación entre dos o más variables, miden cada una de ellas, es decir, miden cada una de las variables presuntamente relacionadas y después cuantifican y analizan la vinculación. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba, que es lo que mencionábamos anteriormente, que hay variedad de tipos de estudios correlacionales, ¿no? O de alcances o estudios con alcances correlacionales, ¿no?, que buscan a veces medir la relación causa-efecto, a veces únicamente si se están relacionadas o no, también si tienen una correlación positiva o una correlación negativa. ¿Cuál es la correlación positiva? Es cuando aumentamos, digamos, la variable X o hacemos variar la variable X para aumentando su valor y también aumenta su valor en Y, ¿no? Esta es una correlación de tipo positivo, es decir, aumenta X, variable independiente, también aumenta Y, que es la variable dependiente. La correlación negativa es al contrario, es decir, aumentamos la variable independiente, que es X, y disminuye la variable dependiente, que sería Y en este caso. Esos son los dos tipos de correlación que tenemos, positiva, negativa, causa-efecto y si hay o no relación. Entre la utilidad, dice, las utilidades principales de los estudios correlacionales es saber cómo se pueden comportar un concepto o una variable al conocer el comportamiento de otras variables vinculadas. Es decir, cómo se comporta una variable respecto a otras variables que tienen cierta relación con la variable que estamos estudiando, ¿no? La correlación puede ser positiva o negativa, que es lo que les mencionaba. Si es positiva, significa que eh, alumnos con valores altos de una variable tendrán también a mostrar valores elevados en la otra variable. Si es negativo, bueno, eso es básicamente lo que les mencioné antes de llegar, ¿no? Que llegamos a eso, a la utilidad, ¿no? Luego pasamos a lo que es el valor. La investigación correlacional tiene en alguna medida un valor explicativo, es decir, se utiliza para explicar, ¿no?, si tienen o no la relación las variables, si es una relación positiva, si es una relación negativa, una correlación, perdón, positiva o negativa, y por qué ocurre esta correlación, ¿no? ¿Por qué se da este fenómeno?
ya que el hecho de saber que dos conceptos o variables se relacionan aporta cierta información explicativa. Bien, recordemos que una vez que tenemos probado que dos conceptos o dos variables están directamente relacionadas o correlacionadas, es decir, que existe una relación entre ambos, podemos predecir incluso, ¿no? Si esta aumenta, también aumenta la otra, en qué proporción aumenta o en qué proporción disminuye en el caso de que sea causa-efecto. Y eso nos da una información valiosa a la hora de explicar el fenómeno, ¿no? Cuanto mayor sea el número de variables que se asocian al estudio y mayor sea la fuerza de la relación, de las relaciones, perdón, más completa será la explicación, que es lo que mencionamos. Entre más conozcamos cómo se relacionan las diferentes variables de un fenómeno específico, podemos explicar de mejor manera qué es lo que ocurre directamente con el fenómeno. Llega a darse bueno, vamos a lo que es el riesgo. Llega a darse el caso de que dos variables estén aparentemente relacionadas, pero que en realidad no sea así. Esto se conoce en el ámbito de la investigación como correlación espuria o correlación falsa. En este caso, puede que no midamos de forma correcta la relación o las variables que estamos estudiando y nos dé que dos variables están correlacionadas, pero que en realidad no lo estén. Si leemos el material, ahí nos da un ejemplo bastante claro. Por ejemplo, dice que a niños eh, de diferentes alturas se les pasa lo que es un test de coeficiente intelectual, ¿no? Digamos que se les pasa un test a 10 niños y de esos 10, 7 miden 1,50 o 1,60 de estatura, 1,60 metros de estatura y los otros 3 miden, digamos, 1,20 m. Y concluimos que la altura está directamente relacionada o está relacionada con lo que es el coeficiente intelectual, ¿no? Ciertamente los resultados que vamos a obtener van a indicar esto, ¿no? ¿Por qué? O suponiendo que lo hacen. Porque si tiene mayor altura, tiene mayor edad. Y según se ha demostrado en algunos estudios, el coeficiente intelectual aumenta a medida que el niño va desarrollándose, ¿no? Es decir, que los niños que tienen mayor edad tienen mayor coeficiente intelectual. En este caso, como hemos tomado la variable altura y la variable coeficiente intelectual, los resultados nos afirman de que a mayor altura, mayor coeficiente intelectual, pero en realidad lo que ha pasado es que los más altos por lo general son mayores y los más bajitos por lo general son menores, ¿no? Son más pequeños, más pequeños en edad, diciéndolo de otro modo. Entonces, en este sentido, hemos hecho una correlación falsa al asegurar que a mayor altura, mayor coeficiente intelectual, ¿no? Cuando en realidad lo que sucedió es que a mayor edad, mayor desarrollo cognitivo, ¿no? Es decir, más desarrollo mental para el niño. Entonces, es el riesgo que se corre, es decir, dar correlaciones que son espurias o son falsas, dicha de una forma más sencilla, ¿no? Ahora bien, pasamos al último tipo de alcance, los alcances explicativos. El propósito está dirigido a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Se enfoca en explicar por qué ocurre un fenómeno y y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables. Si se fijan aquí directamente, lo que nos está diciendo es que se necesita tener primero lo que es un estudio correlacional, ¿no? Para poder dar una explicación sobre por qué están relacionadas estas variables, por qué se da este fenómeno. Los estudios explicativos van más allá de la descripción de los conceptos o fenómenos o establecimiento de relaciones entre conceptos. Es decir, los estudios explicativos tienen mayor alcance, ya que pasa primero por lo que son los otros tres que le anteceden, ¿no? Que son los exploratorios, los descriptivos y los correlacionales, ¿no? Es decir, va más allá de si hay o no relación entre variables, sino del por qué, explicar por qué estos conceptos están relacionados, ¿no? Bueno, dice aquí, están dirigidos a exponer
por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables. Su valor, en este caso, en el caso de este tipo de alcance, se encuentra más estructurado que los demás investigaciones. De hecho, implica los propósitos de esta, además de que proporciona un sentido de entendimiento al fenómeno a que hace referencia, ¿no? Quiere decir que tiene un valor muchísimo más amplio que los otros alcances que habíamos manifestado anteriormente, ¿no? Y con esto terminamos lo que es la revisión del capítulo, del capítulo 5 del libro base, ¿no? Vamos a pasar entonces a lo que es eh, el capítulo 7. En el capítulo 7 tenemos lo que es concepción y elección del diseño de investigación. Aquí básicamente vamos a responder a la segunda pregunta del sondeo de lectura. Primero, ¿qué es un diseño de investigación? Dice, en el enfoque cuantitativo, el investigador utiliza sus diseños para analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un contexto en particular o para adoptar evidencia respecto a los lineamientos de la investigación, si es que no tienen hipótesis, en el caso de que no existieran hipótesis. Y nos dice que para visualizar más claramente el asunto del diseño recordaremos una interrogante coloquial del capítulo anterior. No sé si se acuerdan, creo que lo planteamos en la tutoría, que dice, ¿le gustaría a Paola? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y las hipótesis, ¿no? Yo le resulto atractivo a Paola. ¿Por qué me dirá Paola? ¿Por qué me mira frecuentemente Paola, ¿no? Bien, si se fijan acá, lo que estamos haciendo es estableciendo lo que es la pregunta de investigación, ¿no? ¿Por qué me mira Paola? O si le resulta atractivo a Paola, que sería nuestra hipótesis, ¿no? Si yo le resulta atractivo a Paola. Ahora bien, ¿cómo vamos a saber o no si él le resulta o no atractivo a Paola? En este caso, va a ser él un diseño de investigación, ¿no? Para poder responder a esa pregunta de investigación, si le resulta atractivo o no a Paola. Ahora bien, el plan incluirá procedimientos y actividades tendientes a encontrar la respuesta a la pregunta de la investigación, ¿no? En este caso podría ser, este es un ejemplo de cómo podría darse lo que es un diseño de investigación para esta pregunta de investigación. En ese caso se podría ser, mañana buscaré a Paola después de la clase de estadística. Me acercaré a ella, le diré que se ve muy guapa y le invitaré a tomar un café. Una vez que estemos en la cafetería, la tomaré de la mano y si ella no la retira, la invitaré a cenar el siguiente fin de semana. Si acepta, en el lugar donde cenemos le comentaré que me resulta atractivo y le preguntaré si yo le resulto atractivo. Si nos fijamos acá, este diseño de investigación es un poco burdo para el ejemplo que hemos planteado, pero nos da una idea general de lo que es en sí un diseño de investigación, ¿no? Que es todos aquellos procedimientos que vamos a llevar a cabo para poder establecer la respuesta a la pregunta de investigación, ¿no? En este caso, si se fijan, él comienza metódicamente a plantear los pasos que va a seguir para poder determinar si le resulta atractivo o no a Paola, ¿no? Eh, ¿Qué pasa en este caso? Que pueden haber diversos diseños de investigación. En este caso, un diseño de investigación no necesariamente es único, ¿no? Ahí en el material, él o nos proporciona otras estrategias, ¿no? Hay una parte donde dice, desde luego, puedes seleccionar o concebir otra estrategia, no necesariamente la que se ha planteado aquí. Cómo invitarla a bailar o ir al cine en lugar de ir a cenar. O bien puede, incluso si conoce amigas de Paolo, hacerles la pregunta a ellas, ¿no? Para que ellas respondan si les resulta atractivo o no al joven, ¿no? Pero en esta investigación no es lo mismo que le pregunte a las amigas a que le pregunte directamente a Paola, ¿no? Incluso si se lo pregunta en el contexto en que se lo realice la pregunta, en público o si lo realice en privado. Es decir, todos estos contextos que se estamos tomando en cuenta, donde el cómo tienen bastante incidencia a la hora del resultado que nos arroje este diseño de investigación, ¿no?
Es decir, es bastante importante el diseño de investigación que nos proporcione evidencia o información suficiente que nos permita dar respuesta a la pregunta de investigación. Incluso pudiese hacer su propio diseño de investigación. Acá dice, si el diseño está concebido cuidadosamente, el producto final del estudio, que serían los resultados, tendría mayores posibilidades de éxito para generar conocimiento, puesto que no es lo mismo seleccionar un tipo de diseño que otro. Cada uno tiene sus características propias, como se verá más adelante. No es igual preguntarle directamente a Paola si le resulta o no atractivo que preguntarle a sus amigas, ¿no? No es la misma información, ¿no? O no tiene el mismo peso la información. O que en lugar de interrogarla verbalmente, prefiera analizar su conducta no verbal, cómo me mira, qué reacciones tiene, cuando la abrazo o me acerco a ella, etcétera. Como tampoco será lo mismo si cuestiono delante de otras personas que si le pregunto estando solo. La precisión, amplitud y profundidad de la información obtenida varía en función del diseño elegido. Es decir, es muy importante elegir un diseño de investigación que venga a proporcionarlo información de peso valiosa y que esté debidamente probada, ¿no? Como lo menciona acá, es una de las partes más importantes del diseño de la investigación. Ahora bien, en el diseño de investigación, siempre enfocado en el proceso cuantitativo, ya que todas las investigaciones en este curso son cuantitativas, hay dos tipos, ¿no? Ahí se les preguntaba en la segunda pregunta segunda o tercera pregunta del sondeo de lectura, cuáles son estos dos tipos, ¿no? Tenemos el experimental y el no experimental. Ya vamos a ver los dos, sus características y cómo se relacionan, ¿no? Pero bien, antes de esto, vamos a preguntarnos qué es un experimento, ¿no? Porque hablamos de experimental y no experimental y lo primero que se viene a la mente es qué es un experimento. Entonces vamos a responder primero a esa pregunta, ¿no? Una acepción particular de experimento más armónica con un sentido científico del término se refiere a un estudio en el que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes, supuestas causas o antecedentes, para analizar las consecuencias de la manipulación eh, sobre una o más variables dependientes, supuestos efectos, consecuencias. Es decir, vamos a entender por experimento a la manipulación de las variables independientes y ver cómo esta manipulación tiene efectos sobre la variable dependiente. En este caso es para investigaciones que sean de tipo correlacional y que la correlación sea causa-efecto, es decir, que la relación entre las variables sea causal. ¿Ya? ¿Para qué? Así, al realizar una manipulación en la variable x, vemos qué ocurre con la variable y o hacemos notaciones sobre qué ocurre con la variable y. En este caso vamos a entender el concepto manipulación como el hecho de variar los valores de x, es decir, someter a experimento a x a un cambio en los valores de x para ver cómo se comportan los cambios en la variable dependiente que sería y. Notemos que la manipulación se hace directamente en la variable independiente, es decir, al aumentar la variable independiente, vemos qué pasa con la variable dependiente, pero debe ser la manipulación directamente los cambios en la variable independiente, porque así no estamos afectando lo que es la investigación como tal. Ahora bien, teniendo claro que entenderemos por experimento, tenemos un pequeño ejemplo por ahí. Nos dice que tenemos lo que son las variables independientes al lado, el lado izquierdo, perdón, y las variables dependientes al lado derecho. Entonces vemos cómo se comportan. Tenemos, dice, tratamiento, estímulo, influencia, intervención, etcétera. Variable independiente, supuesta causa, influye en la variable dependiente, supuesto efecto. Por ejemplo, tenemos el tratamiento de una tratamiento psicológico, que es lo que menciona acá, es la segunda línea. Reduce la depresión, ¿no? En el caso en que funcionase así.
¿no? Si damos un tratamiento, digamos, una pastilla diaria a X persona y este produce reducirle la depresión, entonces estamos estableciendo esa relación, ¿no? Que al dar un tratamiento psicológico reduce la depresión. O tenemos el siguiente ejemplo, un tratamiento médico mejora la artritis o un nuevo motor revolucionario incrementa la velocidad en cierto vehículo, ¿no? Entonces, si nos fijamos, aquí tenemos variables independientes y variables dependientes. La que vamos a variar para el experimento casi siempre es bueno, siempre mejor dicho, es la variable independiente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un tratamiento médico que mejora la artritis, podemos a un grupo de personas suministrarles lo que es una pastilla, no un medicamento. Y a otro grupo solo le damos una pastilla que en realidad no hace nada, que puede ser un placebo, un dulce, es decir, una medicina que no tiene ningún efecto, una pastilla falsa, ¿no? Ambos grupos pensarán que están eh, consumiendo el medicamento y vemos qué pasa con la enfermedad, que en este caso es la artritis. Si al grupo que se le dio el medicamento real mejora su condición con respecto a la enfermedad de artritis, entonces vamos a decir que mejora la artritis, ¿no? ¿Ya? Y si no hay ninguna, pues entonces no hay ningún cambio, vamos a decir que no están relacionados. Es en el caso particular que se acaba de mencionar, ¿no? Ahora bien, dice que tampoco podemos experimentar con hechos pasados. Eso menciona ahí, si lo quieren leer en la página 122. Así como no debemos realizar cierto tipo de experimentos por cuestiones éticas. Por ejemplo, experimentar con seres humanos con un nuevo virus para conocer su evolución. Es decir, no podemos ir a infectar seres humanos, ¿no? Eso va contra la ética y no se puede realizar en ese sentido, ¿no? Tenemos que tener cierta línea de hasta dónde podemos llegar o no. Ciertamente se han efectuado experimentos con armas bacteriológicas y bombas atómicas, castigos físicos o psicológicos, deformaciones al cuerpo humano, etcétera. Sin embargo, son situaciones que no deben permitirse bajo ninguna circunstancia. Ahora bien, tenemos acá cuáles son los requisitos de un experimento. Ya sabemos que es un experimento y ya vimos que las investigaciones cuantitativas tienen ya lo que son los experimentales y los no experimentales, que serían los tipos de diseño de investigación, ¿no? Ahora bien, ¿qué requisitos debe tener un experimento? Es decir, la manipulación de la variable independiente. En el número uno, el primer requisito, dice es la manipulación intencionada de una o más variables independientes. Aquí, manipular es sinónimo de hacer variar o asignar distintos valores a una variable independiente. Es decir, primer requisito es que se pueda manipular lo que es la variable independiente, hacer variar sus valores y nos dice que vamos a entender por manipular, ¿no? Que es hacer variar los valores de esta variable. Ahora bien, el segundo requisito consiste en medir el efecto que la variable independiente tiene con la variable dependiente. Esto es igualmente importante y como en la variable dependiente se observa el efecto, la medición debe ser valiosa y confiable. En este caso, el segundo requisito, si se fijan, está directamente ligado al primero. Es decir, el primero busca lo que es variar los valores de la variable independiente y el segundo requisito es ver qué efectos tiene esta variación en la variable dependiente, ¿no? Ahora bien, ¿cuál sería el tercer requisito? Nos dice el control o la validez interna de la situación experimental. El término control es que si en el experimento se observa que una o más variables independientes hacen variar a la variable dependiente, la variación de esta última se debe a la manipulación de la primera y no a otros factores o causas. En este caso, es decir, que debe ser específicamente la variación que veíamos en el segundo requisito debido a la manipulación del primer requisito y no a otro fenómeno o causa externa, ¿no? Que haya sido. Por ejemplo, imagínense que variamos la variable independiente acá y obtenemos un resultado acá, una variación en la variable dependiente, pero que esta variación no fue por la variación de la variable independiente. Entonces, ese no sería un control adecuado, ya que
la variación no se debe a la manipulación de la variable independiente, sino a otro factor asociado a lo que se ha realizado ahí, ¿no? Entonces, estos serían los tres requisitos que tenemos ahí para un experimento, ¿no? La realización de un experimento. Luego tenemos los tipos de manipulación. Ahora bien, aclarando que la manipulación es hacer variar la variable independiente, vamos a ver que la manipulación o variación de una variable independiente puede realizarse en 2 o más grados. El nivel mínimo de manipulación es presencia-ausencia de la variable independiente. Cada nivel o grado de manipulación involucra un grupo en el experimento. Es decir, hay 2 grados. El primero, presencia-ausencia, y el segundo, que tenga más de 2 grados. Y el aumento de estos grados también aumenta el grupo del experimento, ¿no? Ahora bien, vamos a ver cuál es la presencia-ausencia. Este nivel o grado implica que un grupo se expone a la presencia de la variable independiente y el otro no. Posteriormente, los dos grupos se comparan para saber si el grupo expuesto a la variable independiente difiere del grupo que no fue expuesto a esta variable. Volvemos y vamos a plantear el ejemplo de un medicamento, el medicamento para la artritis, ¿no? Como les mencionaba. Aquí en este caso se generan dos grupos, ¿no? A uno se le da el medicamento real y al otro se le dan pastillas de dulce, ¿no? O placebo, o dicho de otra forma, placebo. Es decir, a los dos grupos se les está dando simultáneamente un supuesto medicamento para la enfermedad. Y luego vemos o medimos qué impacto tuvo sobre lo que es la enfermedad como tal, ¿no? Medimos en los dos grupos y vemos si efectivamente al grupo que se le dio el medicamento mejoró su condición y al grupo que se le dio el dulce no pasó nada. En ese caso, ahí hemos hecho uso de la manipulación de primer grado, que sería presencia-ausencia. Es decir, en un grupo sí manipulamos o realizamos el experimento y en el otro grupo solo lo utilizamos de una forma comparativa, ¿no? En uno se presenta la manipulación y en el otro no. Por lo general, al primer grupo se le conoce como grupo experimental, es decir, los que reciben la manipulación, y el otro es el grupo de control, ¿no? Esto no quiere decir que el grupo de control no esté participando en el experimento, de hecho sí está participando, pero está bajo las mismas condiciones, exactamente las mismas condiciones que el otro grupo, a diferencia de que no han sido afectados o no han sido tratados con el medicamento. Entonces a eso se refiere cuando hablamos de la presencia-ausencia o grupo de nivel 1 o grado 1, ¿no? De manipulación. Ahora bien, cuando tenemos más de 2 grados de manipulación. En otras ocasiones dice es posible establecer varias manipulaciones de la variable independiente en cantidades o grados. Es decir, supongamos que una vez que queremos analizar el posible efecto del contenido antisocial por la televisión sobre la conducta agresiva de ciertos niños, podría hacerse que un grupo fuese expuesto a un programa de televisión sumamente violento, el segundo grupo sea expuesto a un programa medianamente violento, el tercer grupo sea expuesto a un programa que no tiene violencia, ¿no? O que no sea violento. Si nos fijamos, aquí no únicamente hay presencia-ausencia, ¿no? Sino hay un grado de manipulación, es decir, vamos aumentando o disminuyendo. En ese caso, uno está en un grupo muy violento, viendo programas muy violentos, otros programas medianamente violentos y otro grupo que no está viendo programas violentos. En este caso, únicamente no solo estamos viendo si hay ausencia o no eh, al evaluar los grupos, al comparar, sino si ver si el incremento mínimo en estas cantidades de la variable independiente genera la misma relación en la variable dependiente, ¿no? Imaginémonos que en este ejercicio que estamos viendo acá, los resultados concuerden con la clase de programa que vio, ¿no? Que el niño que vio programas muy violentos sea muy violento, que el niño que vio programas medianamente violentos sea medianamente violento y que el niño que no vio programas violentos no sea violento. En este caso, es de bastante interés la comparación de los tres grupos y viendo cómo se manipuló la variable independiente, ¿no? Porque de ahí podemos afirmar
que entre mayor, por ejemplo, mayor contenido violento del niño, más violento se vuelve, ¿no? Y lo podemos constatar mediante esa manipulación que se realizó en el ejercicio, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se define la manera de manipular las variables independientes? Es decir, ¿cómo yo voy a desarrollar esa manipulación? Dice, al manipular una variable independiente, es necesario especificar qué se va a entender por esa variable en el contexto definición operacional experimental. Ya hemos hablado anteriormente de qué es una definición operacional. En este caso, no es una definición de libro, sino es más bien una definición de cómo yo voy a medir este concepto, ¿no? Por ejemplo, si la variable independiente a manipular es la exposición a la violencia televisiva en adultos, el investigador debe pensar cómo va a transformar ese concepto en una serie de operaciones experimentales. En este caso podría ser, ya esta sería la definición operacional, ¿no? La violencia televisiva será operacionalizada o abordada, transportada a la realidad mediante la exposición a un programa donde haya niños, o riñas, perdón, y golpes, insultos, agresiones, uso de armas de fuego, crímenes, intentos de crímenes, azotes de puertas, aterre a las personas, persecuciones, etcétera. Es decir, ya aquí yo estoy definiendo cómo voy a plasmar en la realidad este concepto en sí que sería violencia televisiva. Es decir, no es una definición de libro, sino es una definición operacional, ¿ya? Que es cómo yo voy a trasladar esto a la realidad o cómo lo voy a medir en la realidad, ¿no? Ahora bien, tenemos ahí lo que es una guía para la manipulación de la variable. En este caso, consta de tres etapas. La primera dice consulta experimentos antecedentes para ver si estos resultados exitosos si esto resultó exitosa la manipulación de la forma de manipular la variable independiente. En este caso, revisar si hay investigaciones que anteceden, ¿no?, a la manipulación y que si esa manipulación que realizaron en esa investigación específica viene y nos sirve, ¿no? Si la podemos adaptar a nuestra realidad. Dice. Resulta imprescindible analizar si la manipulación del estudio que hemos revisado con antecedencia aplica en el contexto específico en el que nuestro estudio se está realizando, o cómo se extrapolaría a nuestra situación experimental, es decir, cómo lo realizaríamos en nuestra investigación, porque puede que tal vez la manipulación se haya hecho bajo otros entornos diferentes al nuestro, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo extrapolar esa información de cómo manipular esa variable al entorno que a nosotros nos interesa. El segundo punto es evaluar la manipulación antes de que se conduzca el experimento. Hay varias preguntas que el experimentador debe hacerse para evaluar su manipulación antes de llevarla a cabo. Primero, las operaciones experimentales presentan la variable conceptual que se tiene en mente, es decir, si en realidad estoy midiendo la variable que tengo en mente medir. Imaginémonos, por ejemplo, que queremos medir el estrés versus el rendimiento laboral y que mediante la manipulación se le somete a las personas a un proceso de que se estresen, ¿no? A que aumente el estrés en ellos y cómo esto afecta en el rendimiento laboral. Puede que algunas personas en lugar de estresarse se molesten, se disgusten y entonces puede que establezcamos alguna relación con la variable que deseamos, ¿no?, que es el rendimiento laboral. Pero en este caso no sería el estrés, sino que sería otra variable que hemos generado. Entonces hay que preguntarnos si producto de nuestra manipulación en realidad se está midiendo la variable que tenemos en mente medir, ¿no? ¿Qué otras maneras existen para manipular la variable? Es decir, debemos pensar si hay otras formas más eficaces en la que nos resulte más fácil o más atractiva la forma en que manipulamos la variable para obtener el resultado. Además, también tener en mente que nuestra manipulación sea eficiente, ¿no? Es decir, que sea eficaz para obtener los resultados deseados. ¿Qué otras maneras existen de manipular la variable, etcétera?
Si pretendemos manipular la violencia televisiva y nuestro programa no es en realidad violento, incluye uno que otro insulto y algunas sugerencias de violencia física y no encontramos un efecto, en verdad no podemos afirmar o negar que haya un efecto por la manipulación, porque la manipulación fue débil. Es decir, en este caso, si vamos a medir eh, este contexto violento y le pongo un programa que no es violento y no establezco una relación, en este caso la relación no se establece porque no exista, sino porque la manipulación que yo realicé fue débil. Debe de ser una manipulación apegada a lo que yo busco, ¿no? En este caso tendría que haberle puesto programas mucho más violentos para ver qué relación o cómo afecta la variable dependiente en este caso. El tercer punto, incluir verificaciones para la manipulación. Cuando se experimenta con personas hay varias formas de verificar si realmente funcionó la manipulación. La primera consiste en la entrevista a los participantes, es decir, entrevistar a los participantes después de la manipulación y ver si esta manipulación en realidad tuvo efectos en ellos, ¿no? Una segunda forma de incluir mediciones relativas a la manipulación durante el experimento, es decir, dentro del experimento, no post experimento. Por ejemplo, dice, aplicar una escala de motivación a ambos grupos cuando supuestamente uno debe estar motivado y el otro no, ¿no? Es decir, dentro del propio experimento se les pasa un test a ver si están motivados o no, y en el grupo en que se ha manipulado lo que es esta variable que sería motivación, vamos a estar midiendo si en realidad funcionó esta, esta manipulación o no. Y ahí tenemos lo que es la guía para manipular las variables, ¿no? Que sería con esos tres puntos que tenemos ahí. Si ustedes revisan el material, por lo menos del tercer punto, van a encontrar muchísima más información acá para hacerlo un poco resumido y poder avanzar. En la propuesta no se ha anexado mayores detalles de cada uno de estos puntos, pero ustedes pueden perfectamente irlos y revisar. Bien, pasamos entonces a lo que es el diseño con postprueba, únicamente y grupos de control. Esto ya lo podemos utilizar, encontrar un poquito más adelante en el material en la unidad 7. Específicamente, vamos a la página 137 de la unidad 7. Aquí estamos hablando de dos grupos, es decir, un grupo postprueba y un grupo de control. Vamos a ver cómo funciona esto. Hay que mencionar que estos son diseños experimentales. Aún no pasamos a lo que son los diseños no experimentales. Eso los vamos a ver al final. Bien, este es el primer tipo de diseño con postprueba únicamente y grupo de control. Este diseño incluye dos grupos. Uno recibe el tratamiento experimental y el otro no, que es el que mencionaba, ¿no? Es el primer grado, ¿no? Un grupo recibe el tratamiento y el otro no. Es decir, la manipulación de la variable independiente alcanza solo dos niveles, presencia-ausencia, que es el que mencionamos, que es el primero. Los sujetos se asignan a los grupos de manera aleatoria. Cuando concluye la manipulación, a ambos grupos se les administra una medición sobre la variable dependiente en estudio, es decir, se manipula uno de los grupos y al final se les pasa la misma prueba a ambos y comparamos los resultados. En este caso tenemos acá el primer grupo y el segundo grupo. En el primero fue el grupo experimental, es decir, al que se le proporcionó la manipulación de la variable, y el segundo es el grupo de control, es decir, ellos no tuviesen experimento, es decir, no estuviesen directamente involucrados, o mejor dicho, no estuvieron manipulados en esa variable, ¿no? Y luego se compara los resultados para saber si la manipulación que se ha dado en la variable independiente genera algún cambio en la variable dependiente. Notemos que al realizar o al formar los dos grupos han sido escogidos de forma aleatoria, es decir, en este caso hemos utilizado la parte probabilística, ¿no? No se han seleccionado sus características, sino que únicamente de forma aleatoria se han dividido los grupos.
La comparación entre las pruebas O1 y O2 nos indican si hubo o no efecto en la manipulación. Si ambas difieren, significa que O1 es diferente de O2. Esto nos indica que el tratamiento experimental tuvo un efecto a considerar. Es decir, si las diferencias entre estos resultados son considerables, entonces hay que considerar que mediante la manipulación algo cambió en la variable dependiente. Por tanto, se acepta la hipótesis de la diferencia de grupos. Si no hay diferencia, es decir, si la O1 es igual a la O2, ello indica que hubo un efecto significativo en el tratamiento experimental tal que X, eh, experimental X. En este caso se acepta la hipótesis nula. Ahora bien, en este diseño la única diferencia entre los grupos debe ser la presencia-ausencia de la variable independiente. Indican inicialmente son equivalentes y para asegurarnos de que durante el experimento continúen siéndolo, salvo en los salvo por la presencia o ausencia de dicha manipulación, el experimentador debe observar que no ocurra algo que solo afecte a un grupo, ¿no? Es decir, que los dos grupos estén bajo las mismas condiciones. La hora en que se efectúe el experimento debe ser la misma para ambos grupos o ir mezclando un sujeto de un grupo y un sujeto del otro grupo cuando la participación es individual, ¿no? Al igual que las condiciones ambientales y demás factores mencionados al hablar sobre la equivalencia de los grupos. Es decir, todas las condiciones restantes deben de ser las mismas, a excepto de que uno va a estar manipulado y el otro no. Eh, Aquí dice Wiersner y Jurs en 2008 comentan que de preferencia la prueba debe administrarse inmediatamente después que concluye el experimento. Es especial si la variable dependiente tiende a cambiar con el paso del tiempo. La postprueba se aplica de manera simultánea a ambos grupos. La comparación entre la postprueba de ambos O1 y O2, que indica si hubo o no efecto en la manipulación, si ambas difieren, significa que uno es diferente de O2. Esto nos indica que el tratamiento experimental tuvo un efecto a considerar, ¿no? Ya sea positivo o negativamente. Ahora vamos a pasar al segundo diseño. En este caso, hablamos del diseño con prueba, postprueba y grupo de control. En este caso, este diseño incorpora la administración de pruebas a grupos que comparten o componen el experimento. Los participantes se asignan al azar en dos grupos. Después de esto, se les aplica simultáneamente la prueba. Un grupo recibe un tratamiento experimental y el otro no, o el grupo de control no. Por último, se les administra también simultáneamente una postprueba y el diseño del diagrama es como sigue. Vemos acá, tenemos los dos grupos, grupo 1 y grupo 2. El grupo 1 es el grupo experimental y el grupo 2 es el grupo de control. Una vez que se han realizado la primera preprueba, el grupo experimental se manipula la variable que se desea, en el grupo de control no, y luego se les hace una segunda prueba, que esa sería postprueba, ¿no? ¿Ya? Y en este caso, vamos a ver qué ocurre con estos resultados, ¿no? En este caso, si O1 es relativamente igual a O2 y bajo la manipulación ocurre también, entonces la manipulación no ha tenido ningún efecto sobre la segunda prueba, ¿no? En este caso. Ahora bien, la adición de la prueba previa ofrece dos ventajas. La primera, sus puntuaciones sirven para fines de control en el experimento, pues al comparar las pruebas de los grupos se evalúa qué tan adecuada fue la asignación aleatoria, lo cual es conveniente con grupos pequeños. La segunda ventaja requiere que es posible analizar puntaje, ganancias de cada grupo, las diferencias entre las puntuaciones de la prueba y la postprueba, ¿no? Que es lo que les mencionaba anteriormente. En este caso tenemos dos puntajes a considerar, ¿no? La de la preprueba del grupo 1 con la preprueba del grupo 2. Luego, después de la manipulación del grupo
experimental, comparamos la postprueba del grupo 1 con el grupo 2, ¿no? Y ya tenemos dos puntajes a considerar, ¿no? Antes de la manipulación y luego de la manipulación. Ahora bien, bueno, ahí en el libro ustedes pueden buscar en la página 140 lo que es unos ejemplos, ¿no? Que nos da de este segundo diseño, ¿no? Que en este caso estamos hablando del diseño con prueba, postprueba y grupo de control, ¿no? Ahí hay varios ejemplos, los podemos revisar. Luego, por efectos de tiempo, yo no los he agregado acá, pero ustedes por su cuenta lo pueden revisar y si hay alguna duda, pues me la pueden hacer llegar. Ahora bien, pasamos a lo que es el diseño de 4 grupos de Salomón. En este caso, Salomón en 1949 describió un diseño que era mezcla de los dos anteriores, ¿no? Diseño con prueba únicamente y grupo de control, más diseño de prueba post prueba con grupo de control. La suma de estos dos diseños origina 4 grupos, 2 experimentales y 2 de control. Los primeros reciben el mismo tratamiento en experimental y los segundos no reciben tratamiento. Solo a uno de los grupos experimentales y a uno de los grupos de control se les administra la prueba. A los 4 grupos se les aplica lo que es la postprueba y los participantes se asignan de forma aleatoria. Los efectos se determinan comprobando las 4 postpruebas. Los grupos 1 y 3 son experimentales y los grupos 2 y 4 son grupos de control. Es decir, aquí tenemos en este caso, perdón, el primer grupo, que sería grupo experimental, el tercer grupo, que también es grupo experimental, y el grupo 2 y el grupo 4 son grupos de control. Si nos fijamos, se les asigna lo que es la preprueba a un experimental y a un grupo de control y se manipula lo que es siempre al primer grupo experimental y al primer grupo de control. Se le manipula la variable que se desea analizar y a los 4 se les pasa lo que es la postprueba, ¿no? Y estas postpruebas se comparan y vemos en el grupo 3, que sería el grupo experimental, que ocurrió ya con la manipulación y también vemos qué pasa con los grupos de control, ¿no? Mediante la comparación vemos si la manipulación tuvo efecto en la postprueba y también vemos qué pasó con los grupos, con el grupo que no tuvo manipulación, ¿no? El grupo de control G2 y el grupo de control G4 en este caso. Luego tenemos el cuarto diseño, que en este caso lo podemos encontrar en la página 143, diseños experimentales de series cronológicas múltiples. Los 3 diseños experimentales que se han comentado sirven más bien para analizar efectos inmediatos o a corto plazo. En ocasiones el experimento está interesado en analizar efectos en el mediano o largo plazo porque tienen bastantes bases para suponer que la influencia de la variable independiente sobre la variable dependiente tarda en manifestarse. En realidad, el término serie cronológica se aplica a cualquier diseño que se efectúe a través del tiempo. Varias observaciones o mediciones sobre una o más variable, sea o no experimental. Solo que en este caso se les llama experimentales porque reúnen los requisitos para hacerlo. Es decir, en ese caso, reúnen los 3 requisitos que hablábamos al inicio. El primero, recuerdan, decía que se puede hacer una manipulación en la variable independiente. El segundo es que ocurran cambios en la variable dependiente debido a los cambios que se hicieron o a la manipulación de la variable independiente. Y el tercer requisito era que los cambios ocurridos en la variable dependiente sean únicamente producto de la manipulación de la variable independiente, que no sean producidos por otros factores alternos. Entonces, en este caso, dice que cualquier diseño de investigación que tenga varias mediciones en el tiempo puede ser llamado series cronológicas, ¿no? Solo que en ese caso son experimentales porque reúnen los 3 requisitos para ser experimental, ¿no? Y son los que le mencionaba anteriormente.
Y por último tenemos el diseño o diseños factoriales. En ocasiones el investigador o la investigadora pretenden analizar experimentalmente el efecto que sufren las variables dependientes tienen la manipulación de más de una variable independiente, por ejemplo, analizar los efectos que poseen sobre la productividad de los trabajadores, uno, la fuente de retroalimentación sobre el desempeño de los trabajadores, vía de supervisor, cara a cara, etcétera, por escrito y por medio de los compañeros, y número dos, el tipo de retroalimentación, positiva, negativa o positiva, negativa, ¿no? En este caso se manipulan dos variables independientes, que son las dos que podemos ver ahí, ¿no? Los diseños factoriales manipulan dos o más variables independientes e influyen dos o más variables o modalidades de presencia en cada una de las variables independientes, ¿no? Ahí nos da un ejemplo. También dice aquí tenemos dos independientes, pero podríamos tener tres o más. Conocer cómo afecta en un nivel de aceleración de un vehículo es independiente. El peso del chasis es otra variable que también sería independiente. Ahí tenemos dos independientes. El material con que está fabricado, supongamos que tiene tres tipos de materiales, etcétera, ¿no? Esto lo podemos leer ahí en la página 144. También en la propuesta aparecía lo que está ahí en la página 144, que es la validez, pero estaba sugerido para darlo en una tutoría de repaso. En ese caso, por efectos de tiempo, ya que yo consideré de que era bastante lo que estaba en la propuesta, no lo agregué acá. Ustedes le pueden echar o hacer una media revisión de la página 144 a la página 148, ¿no? O lo revisamos en una tutoría de repaso, ¿no? Porque eso sí no lo tomé, que era lo de la validez externa. ¿Ya? Pasamos ahora a lo que son los pasos de un experimento. Tenemos ahí lo que son 9 pasos. El primero nos dice decidir cuántas variables independientes y dependientes deben incluirse en el experimento, es decir, cuántas variables deben incluirse que sean necesarias para probar las hipótesis, ¿no? Y los alcances de la investigación, los objetivos y responder la pregunta de investigación. Ahora bien, el paso 2 dice elegir los niveles o modalidades de manipulación de la variable independiente y traducirlos en el tratamientos experimentales. En este caso, hay que elegir qué niveles tomar, ¿no? Ya vimos niveles o grado, que si es presencia-ausencia es nivel 1, y si ya tenemos más de 2 o más grados, que nos generan 2 o más grupos, también vamos a tener otros niveles, ¿no? Hay que definirlo también a la hora de realizar el experimento. El paso 3, desarrollar el instrumento o instrumentos para medir las variables dependientes. En este caso es cómo vamos a medir lo que son las variables dependientes. Y el paso 4, seleccionar para el experimento una muestra de personas que posean el perfil que nos interesa. En este caso, únicamente deben de ser aquellos individuos que nos interese medir, ¿no? Creo que en la mayoría de investigaciones de las que están realizando ustedes, la mayoría ya tomó su muestra. En algunos creo que incluso han tomado todo el universo, ¿no? Pasamos a lo que es el paso 5, reclutar a los participantes del experimento. En este caso, este paso creo que ustedes no lo van a realizar, ya que ya van a llegar a las instituciones ustedes, ¿no? Donde ellos van a estar y se cuenta con los permisos de los directores. En todos los casos, espero, porque según me han hecho llegar información ustedes mismos, ya todos, desde que se inició la investigación, ya habían hablado con los directores, ¿no? El paso 6, seleccionar el diseño experimental o causa experimental apropiado para nuestra hipótesis, objetivos y preguntas de investigación. Ya vimos que puede ser experimental o no experimental. Ya vimos los experimentales, ya vamos a ver los no experimentales. Luego tenemos que plantear cómo vamos a manejar o a los participantes del experimento, ¿no? Es decir, en el caso de que algunos tengan algunas otras actividades, definir a qué horas van a llegar a las instituciones, elaborar una ruta
de qué es lo que van a hacer las personas, a qué horas van a llegar, a qué horas van a pasar el instrumento, a qué horas se van a retirar. No es en el caso de cuando sean las personas que van a participar al experimento que lleguen a donde están ustedes, ¿no? Pero creo que en este caso directamente ustedes van a llegar a las aulas, ¿no? En el caso de los experimentos puros, dividirlos al azar o emparejarlos, y en el caso de cuasi experimentos, analizarlos cuidadosamente las propiedades de grupos. Y el paso 9, aplicar las pruebas cuando las haya, los tratamientos respectivos cuando se trate de grupos de control y las postpruebas, ¿no? Ahora vamos a los diseños no experimentales. Como les mencioné, para investigaciones cuantitativas se cuentan con esas dos clases de diseños, ¿no? Los experimentales y los no experimentales. Ya vimos lo que son los diseños experimentales, ahora vamos a ver los diseños no experimentales. Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipulación deliberada de la variable, es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre las variables dependientes. Es decir, en los procesos no experimentales no vamos a hacer ninguna manipulación con la variable independiente. Lo que hacemos en las investigaciones no experimentales es observar el fenómeno como se dan en su contexto natural para posteriormente analizarlos. Y tenemos ahí los diferentes tipos de diseños no experimentales. El primero, investigaciones transversales, transeccionales o transversal. El literal B, diseños transaccionales descriptivos. Literal C, investigación longitudinal o evolutiva. Literal D, diseño de longitudes de la tendencia. Literal E, diseño de longitudes de evolución de grupos o cortes. F, diseños longitudinales de panel, y el G, los estudios de casos. Vamos a revisar cada uno de estos para ver de qué tratan. En este caso, vamos a comenzar con el literal A, investigaciones transeccional o transversal. Los diseños de investigación transversal o transeccional recolectan datos en un solo momento, es decir, en un tiempo específico y único. Su propósito es describir las variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede. Por ejemplo, analizar si hay diferencias en el contexto sexual entre tres telenovelas que se están exhibiendo simultáneamente. Por ejemplo, analizar los efectos que sobre la estabilidad emocional provoca un acto terrorista en niños, adolescentes y adultos, pero siempre la recolección de datos ocurre en un momento único, en este caso en el momento en donde se desarrolla el evento descriptivos. Indagar la incidencia de las modalidades, categorías o niveles de una o más variables en una población son estudios puramente descriptivos. El procedimiento consiste en ubicar en una diversas variables a un grupo de personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, comunidades y así proporcionar su descripción. Son por tanto estudios puramente descriptivos y cuando establecen hipótesis, estas son también descriptivas, de pronóstico de una cifra o valores. Imagine que un único propósito es describir físicamente a una persona. Digamos a Alexis, un niño de 8 años. Nos diría cuál es su altura, cuál es su talla, de qué color son sus cabellos, sus ojos, cómo es su complexión física, etcétera. Así son los estudios descriptivos y queda claro que ni siquiera cabe la noción de manipulación, puesto que cada variable o concepto se trata individualmente, no se vinculan variables. Además, la descripción de Alexis es la edad de 8 años, un solo momento, la cual varía en diferentes cuestiones conforme crezca. La talla, por ejemplo, la altura, el peso va a variar dependiendo de la edad que vaya teniendo el niño, ¿no? Por ejemplo, dice ubicar a un grupo de personas en la variable género, edad, estado civil, marital y nivel educativo. Por ejemplo, tenemos un grupo de personas, a todos se les pregunta el género, si es masculino o femenino, la edad,
el estado civil, si es soltero, divorciado, separado, viudo o está en unión libre, y el nivel educativo, si no tiene estudios, si es preescolar, si tiene primaria, si tiene secundaria, si tiene algún grado académico, si tiene algún posgrado, ¿no? Y el resultado sería la descripción de los hombres y mujeres que conforman el grupo. Es decir, ya aquí la descripción ya no sería de una persona específica, sino del grupo como tal. Por ejemplo, el 30% son mujeres, o el 70% son mujeres y el 30% son hombres, o así, ¿no? Si se fijan, ya estamos utilizando un dato, pero este dato lo estamos utilizando para describir el grupo, no a una persona específica, ¿no? Igual se puede hacer con la edad, podemos dar el promedio de edad del grupo, podemos describir el estado civil mediante porcentajes también. Bien, tuve un pequeño problema con el internet, pero ya estamos de nuevo. Mencionaba, ¿verdad? Que esta descripción ya no es de un solo individuo, sino que estamos describiendo el grupo como tal, ¿no? Entonces, este es en el caso en que sean descriptivos. Ahora bien, diseños transaccionales, correlacionales, causales, es decir, aquellos que tienen una relación entre variables y la relación es causa-efecto. Estos diseños describen la relación entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado, a veces únicamente en términos correlacionales, otras en función de la relación causa-efecto o causales, y la diferencia entre los diseños transaccionales descriptivos y los diseños correlacionales causales se expresa en la figura 7.8. Vamos a revisar la figura. Primero dice, acá tenemos los descriptivos. Dice que seleccionan datos y se describen categorías, concepto de variable, recolección de datos y describe categorías, concepto de variable 2, se relacionan datos y se describen las categorías y el concepto de la variable 3. Ese es en el caso en que se busque describir. Ahora, si son correlacionales causales, se recolectan datos y se describe la relación entre x1 y y1, se recolectan datos y se describe la relación entre x2 y y2, se recolectan datos y se describe la relación x3, y3. En este caso tendríamos tres variables independientes y tres variables dependientes. Luego dice, se realiza en un tiempo único, ambos en este caso coinciden. El interés de cada variable se toma individualmente. Ese es en el caso en que sean descriptivos, y en el caso en que sean correlacionales, causa-efecto, el interés de la relación entre las variables es que sea correlacional, es decir, cómo se relacionan las variables, ¿no? X1 y Y1, cómo se relaciona X2 y Y2, cómo se relaciona XK y K, ¿no? Y acá se hace de forma individual. Por ejemplo, cuando vimos ahorita el de la descripción del grupo, si se fijan, se preguntó género de forma individual, edad de forma individual y todas estas variables de forma individual, y luego se hizo una descripción grupal, ¿no? En este caso no, aquí ya buscamos una relación, o bien la relación causa-efecto, como X1 afecta a Y1, como X2 afecta a Y2 y como XK afecta a YK, ¿no? Entonces ahí vimos los dos tipos y cómo se diferencian los dos tipos de diseños: transaccionales correlacionales causales y los transaccionales descriptivos. El literal C, investigación longitudinal o evolutiva. Estudios que recaban datos en diferentes puntos del tiempo para realizar investigaciones acerca de la evolución, sus causalidades y sus efectos. En ocasiones el interés del investigador es analizar cambios a través del tiempo de determinadas categorías, conceptos, sucesos, variables, contextos o comunidades, o bien de las relaciones entre estas. Por ejemplo, un investigador que busca analizar cómo evolucionan los niveles de empleo durante 5 años en una ciudad, otro que pretende estudiar cómo han cambiado el contenido sexual en las telenovelas de cierto país en los últimos 10 años, y uno más que busca observar cómo se desarrolla una comunidad indígena a través de varios años en la llegada de la computadora y el internet a sus vidas. Son pues estudios de seguimiento, es decir, que se desarrollan con base en el tiempo, van evolucionando. Aquí en El Salvador pudiésemos tomar un ejemplo bastante palpable, y es la delincuencia, ¿no? Tomamos la delincuencia como estaba hace 20 años, por ejemplo, y vemos cómo ha ido evolucionando con el transcurso de los años. Entonces, estas serían unas investigaciones longitudinales o evolutivas, es decir, cómo evoluciona
o longitudinales porque se dan en un tiempo específico, ¿no? Literal D, diseños longitudinales de tendencias. Los diseños de tendencias, llamados trend, son aquellos que analizan cambios a través del tiempo en categorías, conceptos variables o sus relaciones dentro de alguna población en general. Sus características distintivas es que la atención se centra en la población. Por ejemplo, una investigación para analizar cambios en la actitud hacia el aborto por parte de los adolescentes de una comunidad. Dicha actitud se mide en varios puntos del tiempo, digamos anualmente o en periodo no preestablecido durante 10 años. Por ejemplo, puede ser cada 5 años. Y se examina su evolución a lo largo de este periodo. Se puede observar a medir a toda la población o bien tomando una muestra de ella. Cada vez que se observe o se mida la variable o las relaciones entre estas, es importante señalar que la participación del estudio no son los mismos, pero la población sí. Por ejemplo, supongamos que a nosotros nos interesa medir el tiempo que los estudiantes dedican al estudio y lo hacemos el diseño de tipo longitudinal durante 15 años. Y decimos los estudiantes de bachillerato de tal institución. Obviamente los que evaluemos este año no van a ser los mismos estudiantes que vamos a evaluar dentro de 5 años o dentro de 10 años en la investigación, ¿no? Pero la población es la misma, es decir, la población, en este caso sería el instituto de X municipio, ¿no? En este caso, la población es la misma, pero los individuos que pertenecen a la observación no. Entonces, en este caso son longitudinales de tendencias, pero lo único que difiere del anterior es que en este caso lo importante es la población, ¿no? Que estamos representando sin importar el individuo como tal. Y tenemos acá un pequeño ejemplo. Recolección de datos en una población. En el tiempo 1, digamos que lo hacemos este año. La siguiente muestra, digamos que estamos investigando alguna cualidad de los estudiantes de la nacional, por ejemplo, y lo hacemos este año. Volvemos a recolectar datos en otra población, siempre en la nacional, pero dentro de 5 años. De ahí hacemos una tercera recolección dentro de 15 años y otra recolección durante 20 años. Obviamente, en estas 4 recolecciones no están los mismos individuos, pero sí están representando a la misma población. Entonces, a eso se refiere cuando dice longitudinales de tendencia. El literal E, diseños longitudinales, perdón, de evolución de grupos o cortes. Se examinan cambios a través del tiempo en subpoblaciones o grupos específicos. Su atención son los cortes o grupos de individuos vinculados a alguna manera o identificados por alguna característica común, generalmente la edad o la época. Esto lo dice Glenn en 1977. Un ejemplo de estos grupos de cortes sería el formado por las personas que nacieron en 1973 en Chile. Es decir, el corte sería todas aquellas personas que nacieron en el año 1973 en el país de Chile, durante el derrocamiento del gobierno Salvador Allende. Pero también podrían utilizarse otros criterios de agrupamiento temporal, como las personas que se casaron durante el año 2000 en Rosario, Argentina, los niños de la Ciudad de México que asistieron a instrucción primaria durante el gran terremoto que ocurrió en 1985, así es decir, estos grupos son seleccionados mediante unas características, por eso se le llama grupos de corte, ¿no? Tales diseños hacen seguimiento a los grupos a través del tiempo y por común se extrae una muestra cada vez que se recolectan datos sobre el grupo o la subpoblación, más que incluir a toda la subpoblación, ¿no? Es decir, se extraen pequeñas muestras de todas estas personas, por ejemplo, los que nacieron en el año 2000 en Rosario, Argentina, ¿no? No se va a ir a buscar a todas las personas que nacieron en ese año, sino una muestra, ¿no? Una subpoblación de esa población. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? Que tenemos el primer tiempo, recolección de datos en una subpoblación, se realiza en otro tiempo, en otra subpoblación y así en diversos tiempos, pero siempre haciendo referencia al mismo grupo en este caso, ¿no? Por ejemplo, los que nacieron en el año 2000 en tal municipio o ciudad, ¿no? Luego tenemos el literal F, diseños de longitudinales de panel.
Los diseños de panel son similares a las clases de diseños vistas anteriormente, solo que los últimos participantes son medidos u observados en todos los tiempos o momentos. Si se fijan anteriormente, no eran los mismos en todas las mediciones, en este caso sí. Un ejemplo sería una investigación que observa anualmente los cambios en las actitudes bajo la aplicación de una prueba estandarizada de un grupo de ejecutivos en relación con un programa para elevar la productividad. Por ejemplo, durante 5 años, cada año se observaría la actitud de los mismos ejecutivos, es decir, los individuos y solo la muestra, población o subpoblación son los mismos. Por ejemplo, la recolección de datos en el tiempo 1, tenemos a Cristian, a Sergio, a Ana, Virginia, Viridiana y Guadalupe. Y si nos fijamos en el tiempo 2, es decir, al siguiente año, son los mismos. En el tercer tiempo también son los mismos y en el cuarto tiempo también son los mismos. Un ejemplo bastante palpable de este tipo de diseños de investigación es el que está desarrollando actualmente el Ministerio de Educación mediante el programa de SMATE. No sé si ustedes se han dado cuenta de que en algunas escuelas han andado evaluando, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocer a una maestra que ha sido evaluada el año pasado y este año, ¿no? El año pasado llegaron a evaluarle la clase 3 veces en el año y este año llegaron una vez. En este caso, si se fijan, ha sido, digamos, tomada la misma muestra en diferentes tiempos. Digamos, cada 3 meses el año pasado y esta una vez al año, ¿no? Y han sido exactamente los mismos docentes y los mismos alumnos, es decir, los alumnos que se tomaron como muestra para la primera observación han sido los mismos que se han tomado en cuenta para todas las otras muestreos de las otras observaciones. Eso lo ha hecho el Ministerio de Educación para evaluar el programa SMATE. Es bastante interesante porque se apega bastante a lo que estamos viendo acá, ¿no? Ellos han utilizado este diseño longitudinal de panel. De hecho, en el caso en que algún docente ya no esté en la institución, no se evalúa el nuevo docente porque no pertenece a la muestra que fue tomada. Por ejemplo, si acá, digamos que el ejecutivo Cristian ya no está para el tercer tiempo, ya no se evaluaría al que tomó su lugar, sino solo a los restantes. Los diseños de panel se tienen la ventaja de que además de conocer los cambios grupales, se conocen también los cambios individuales. Se sabe que casos específicos introducen el cambio. La desventaja es que a veces resulta muy difícil obtener con exactitud a los mismos participantes para una segunda medición o observación subsecuente, que es lo que mencionaba, a veces por determinados motivos ya no están exactamente los mismos participantes, ¿no? Este tipo de diseño sirve para estudiar poblaciones o grupos más específicos y es conveniente cuando se tienen poblaciones relativamente estadísticas. Por otra parte, deben verse con cuidado los efectos que una medición, un riesgo o una observación lleva a tener sobre otras posteriormente. Por último, tenemos acá los estudios de casos. Los estudios de casos son considerados para algunos autores y autoras como una clase de diseños a la par de los experimentales, no experimentales y cualitativos, según William en 2005, mientras que otras los ubican como una clase de diseño experimental, León y Montero en 2003, un diseño etnográfico, según Creswell en 2005, y también han sido concebidos como un asunto de muestreo o un método, según Jean en 2009. La realidad es que los estudios de casos son todo lo anterior, según Blatter en 2008 y Hamsen en 2003. Poseen sus propios procedimientos y sus clases de diseño. Los podríamos definir como estudios que al utilizar los procesos de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta, analizan profundamente una unidad para responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar alguna teoría, según Hernández Sampieri y Mendoza en 2008. ¿Ya? Con eso estaríamos concluyendo lo que es la agenda que se había programado para lo que es el día de ahora. Y con eso finalizaría, ¿no? Antes de finalizar la grabación, vamos a hacer una pequeña revisión de lo que es las actividades que están pendientes en plataforma. Les voy a compartir acá lo que es
mi navegador para que podamos revisarlo, ¿no? Nos vamos a la pestaña Tareas y Evaluaciones y aquí vemos las evaluaciones que ya realizamos, ¿no? Comentarles de que el segundo avance a algunos se los envié el día miércoles, no sé por qué a otros no se los podía enviar, no me cargaba, no sé si había algún problema con el correo, perdón, con el correo institucional o algo, pero no me cargaba para mandarles los PDF, por eso me costó enviárselos. Algunos se los envié tarde, pero ya están, ya los deben de tener en su correo electrónico y de hecho la nota ya está en plataforma. Les felicito por entregar sus actividades a tiempo. La verdad que han sido un grupo bastante responsable en ese sentido, ya que han estado al día, ¿no?, con todas sus actividades y no se han presentado mayores anomalías. Como les mencioné al inicio, espero calificar hoy o mañana a más tardar lo que es los instrumentos de recolección de datos para hacerle las correcciones necesarias y que les quede tiempo para que lo puedan efectuar antes de que lo pasen. También acá tenemos lo que es la entrega de instrumentos, que es la que ya realizaron. Y tenemos acá entrega del análisis, que es la futura actividad que se les va a aperturar. Esto a ustedes aún no les aparece por ahí visible. Va a estar para el 6 de noviembre, así que ahorita estamos en 19, espero enviarles las correcciones 20. Estamos hablando que ustedes tienen desde el 21 hasta el 6 para que puedan pasar los instrumentos y hacer lo que es el análisis de los datos y que puedan enviarlos, ¿no? Entonces esa sería la siguiente actividad que tenemos ahí. Y pues, no sé, si hay alguna duda o algún comentario al respecto, ya sea de alguna de las actividades, eh, o en este caso la entrega del segundo avance que ya se les envió la nota. Si hay alguna duda, algún comentario, alguna inquietud, pues pueden hacérmela llegar, ya sea al correo institucional o a la plataforma. Yo con gusto estaré atendiéndoles y tratando de solventarlo, ¿no? La idea es que el proceso sea lo más transparente posible, que usted esté conforme con lo que se está trabajando, que esté aprendiendo, que al final esto es lo importante. Y pues ahí estaré pendiente, ¿no? Cualquier cosa, ahí estamos. Les deseo una feliz tarde. Los invito a seguir como han estado, como les digo, la responsabilidad se ha notado en este grupo. A mí me ha gustado eso, de que no han habido mayores inconvenientes. Y pues les felicito, les invito a seguir de esta forma. Pasen muy buenas tardes. Posteriormente estaré enviándoles algún correo para ver qué día programamos la tutoría de repaso y vemos el contenido que nos faltó y pues por hoy estaría hasta acá. Tengan una muy feliz tarde y éxitos en sus labores cotidianas.